Néptigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. La COP se declara en emergencia y amenaza con salir a las calles por Asana. No podemos aceptar que de la noche a la mañana con un decreto despidan a trabajadores, dijo Huarachi. Cox dice que todos los aeropuertos tienen resguardo policial para garantizar operaciones. El Ministerio de Obras Públicas creó la empresa descentralizada Nabol que reemplaza a la liquidada Asana. Fiscalía anuncia que reprogramará citación de Rómulo Calvo por la denuncia en su contra por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir, sedición, conspiración y atentados contra la libertad de trabajar. Consejo Municipal de Santa Cruz declara persona no grata a Juan Carlos Huarachi. El dirigente amenazó con marchar hasta Santa Cruz, tomar sus industrias, empresas y nacionalizarlas en favor del Estado. Prohíben consumo de alcohol a 100 metros de la entrada. Con miras al primer convite, el COEM de Oruro determinó la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas. La Fiscalía reporta 101 feminicidios y 40 infanticidios hasta noviembre. La Anchipa informó que el departamento con más casos de feminicidios e infanticidios es La Paz. Aski lo que panay sino mai ko tiempi kut tanipta kalwana ya tiu ne kampi chikita siri wala ski humane kampi ya tiu ne ko yukip anya ko ya suyo merkas to kaita ko bara ki ngaha merkane kata yuko mari kama mai ko tiempi akawu ki chawi kala katanyani kun ham tiu ne gasari asi ngaha merkane kana tak pachu ya tiu ne ka unya kita sira. El 20 de marzo del 2014. Kaisa España ngaha markana haya ka variante usu instawa ya kastan walta une kampe uchi kencha y marka china karu ay kamat kama wakatokina ya kasto nyen chawune ka kencha une toket pacha unyen jeyasi marka china karu haninyan kachenya taki. En España vuelven las colas para vacunarse mientras se intensifica la campaña de la dosis de refuerzo. Sanidad ha establecido cuarentena obligatoria para los casos que hayan tenido contacto con la variante Omicron, aun teniendo la pauta completa. Kaisa Cuba ngaha markana hani enekiu hukata nakaunika haskini hama kunka enchaya siko ni imana y nakaunika tokina kwa maraki turismo nakaunika tokin sa nekhan walta unika hutkhawaicha COVID-19 usu hutkhawayakapata. Se ha hecho esperar, pero el recibimiento es de película. El primer hotel LGTBI de Cuba ha abierto sus puertas. En un país en proceso de estudiar la aprobación del matrimonio igualitario, el Grand Mutual Rainbow espera servir de revulsivo para que la sociedad avance. Rusia ngaha Americana ha utkharikiu hanas kinchu unek kampis o tanuk sangi negam tapho sanciones paila unek pokhenya Rusia marcaru Ucrania marcaru unek kampi kunkenche yam taunaka utkhadapata. Vladimir Putin podría estar planeando una invasión de Ucrania, según la OTAN. El secretario de Estado de Estados Unidos tiene al parecer pruebas de que Rusia está planeando importantes acciones agresivas contra Ucrania. En consecuencia, los aliados de la OTAN se declaran dispuestos a imponer duras sanciones económicas a Moscú.
El complejo siderúrgico del Mutún va camino a la industrialización. Ya no es un sueño, ya no es un discurso. Aquí está la realidad de la industria siderúrgica para Puerto Suárez. La ejecución de esta obra va a paso firme hasta su consolidación y hasta 2023 este complejo siderúrgico será generador de empleos y economía en bien de bolivianas y bolivianos. Estamos saliendo adelante. En homenaje a la lucha de los salteños, Alcaldesa Bacopa inaugura la moderna Plaza Héroes de Sencata en el Distrito 8, con un monumento conmemorando la vida de hombres y mujeres que lucharon durante los conflictos del 2019. Trabajamos con unidad. Lavadores de autos del Distrito 1 se suman a los esfuerzos del municipio limpiando sumideros de la avenida Tiahuanaco. Salud preventiva. La alcaldía impulsa feria informativa sobre el VIH-Sida. Los asistentes pueden acceder a pruebas de Papa Nicolau e infecciones de transmisiones sexuales. Rememorando la rebelión indígena. Autoridades del municipio del Alto Yachacachi conmemoran a Tupac Katari con una sesión de honor. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Hoy, el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha, es porque está exigiendo algo. Y hoy, el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas, Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanos, hermanos! Muchas gracias. Vamos por Bolivia. En homenaje a la lucha de los salteños, Alcaldesa Bacopa inaugura la moderna Plaza Héroes de Sencata en el Distrito 8, con un monumento conmemorando la vida de hombres y mujeres que lucharon durante los conflictos del 2019. Trabajamos con unidad. Lavadores de autos del Distrito 1 se suman a los esfuerzos del municipio limpiando sumideros de la avenida Tiahuanaco. Salud preventiva. La alcaldía impulsa feria informativa sobre el VIH-Sida. Los asistentes pueden acceder a pruebas de Papa Nicolau e infecciones de transmisiones sexuales. Rememorando la rebelión indígena. Autoridades del municipio del Alto Yachacachi conmemoran a Tupac Katari con una sesión de honor. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Altupata Americana alcaldesa Coba Paquinchireja ni Erequiwa Cabono estudiantil Bayau y Loctaway Kim Zapataca bolivianos churasinas Zapacata y Atacariru Ucamata Pocasinas Quinacauine Campi y Atacauitoquina. Este bono, compañeros, hemos hecho muy buenas tratativas, les quiero informar a los papás con el Banco Unión. Vamos a habilitar 5 cajeros en 5 distritos, cada distrito va a tener 2 cajeros para evitar las filas
en los bancos y que ustedes puedan cobrar su bono en sus distritos. Este bono tiene una inversión de 86 millones. Es un bono de 300 bolivianos que va a alcanzar a 283.000 estudiantes de nuestra ciudad del Alto. Halupachi un reglamento que hacen alto para americano hani aquí o maquinaria se reúne campi porque única un ganjase con imana dices lo que negana o kamata en alta única hanu campi sarias ni pataki. Estamos aquí todos operando con las cuadrillas que tenemos con los operarios y los obreros que estamos trabajando en la parte de los riesgos. Estamos aquí limpiando sumideros, bocas de tormenta, también estamos haciendo los recojos de los escombros para que no haya un taponamiento, lo que se viene. También estamos limpiando la parte de las cunetas mismas. Gobierno central Oxanqui negaja con una granja y tía parikiu campi sahani utkanit si apagón analógico ukaja suite atawa jutiri maranakama 2024 marakama wakaja con ganchatani y aquí marcachi nekanahani televisión digital ukanip khatapata yukamani kama bakanji de gaskamata y tía pariki. Y coincide más o menos estas encuestas, solamente varían un 2%. ¿En qué coinciden? De que la población todavía no cuenta con televisor digital en un 40%. Ha pensado ampliar este apagón analógico en 3 años. En la región, en el eje troncal, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, hasta el 2024. El complejo siderúrgico del Mutún va camino a la industrialización. Ya no es un sueño, ya no es un discurso. Aquí está la realidad de la industria siderúrgica para Puerto Suárez. La ejecución de esta obra va a paso firme hasta su consolidación y hasta 2023 este complejo siderúrgico será generador de empleos y economía en bien de bolivianas y bolivianos. Estamos saliendo adelante. En homenaje a la lucha de los salteños, Alcaldesa Bacopa inaugura la moderna Plaza Héroes de Sencata en el Distrito 8, con un monumento conmemorando la vida de hombres y mujeres que lucharon durante los conflictos del 2019. Trabajamos con unidad. Lavadores de autos del Distrito 1 se suman a los esfuerzos del municipio limpiando sumideros de la avenida Tiahuanaco. Salud preventiva. La alcaldía impulsa feria informativa sobre el VIH-Sida. Los asistentes pueden acceder a pruebas de Papa Nicolau e infecciones de transmisiones sexuales. Rememorando la rebelión indígena. Autoridades del municipio del Alto Yachacachi conmemoran a Tupac Katari con una sesión de honor. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Hoy, el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha, es porque está exigiendo algo. Y hoy, el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanos, hermanos! Muchas gracias.
en homenaje a la lucha de los salteños. Alcaldesa Bacopa inaugura la moderna Plaza Héroes de Sencata en el Distrito 8, con un monumento conmemorando la vida de hombres y mujeres que lucharon durante los conflictos del 2019. Trabajamos con unidad. Lavadores de autos del Distrito 1 se suman a los esfuerzos del municipio limpiando sumideros de la avenida Tiahuanaco. Salud preventiva. La alcaldía impulsa feria informativa sobre el VIH-Sida. Los asistentes pueden acceder a pruebas de Papa Nicolau e infecciones de transmisiones sexuales. Rememorando la rebelión indígena. Autoridades del municipio del Alto Yachacachi conmemoran a Tupac Katari con una sesión de honor. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Wasuruham tasuguriki pesadilla mundial de lucha contra el SIDA. Acá uruham kasira haltupaya americana gobierno municipal uxanquina caja mahacha jato poweapje. Acá tocan utjahuaycano utjahuayano campisa pruebas de VIH-Sida. Papa Nicolau camaraquiwa COVID-19 uxut sayukamata marca china carguas que ni jamás llena prasina. Sí, es un trabajo interinstitucional porque aquí está presente Cerevid y muchas otras instituciones, las cuales están coadyuvando en lo que significa la información acerca de esta enfermedad dentro de lo que es el trabajo que se hace dentro de salud. De enero a septiembre, en el Alto son alrededor de 200 casos de VIH y 9 casos de SIDA, o sea, 9 casos ya enfermos. Chuquiago Marigareja ni el equipo agenda navideño que huyenchea se maquepe irakata ukamata kato tiru unakana askinija minaka unikampo kayata ukampi samtaphewa askiwo kicho unakalaka incheña a camarana ni atukte casina askipo kaunekampi. Llevar la alegría, llevar la fiesta, mover la economía en los macros, en los barrios, para que todos podamos estar. Es muy importante para el municipio de La Paz, para la Secretaría Municipal de Culturas, anunciar pues nuestra agenda navideña, esta agenda que ha sido esperada por tanta gente, y vamos a tener también actividades culturales, actividades de reconciliación, de amor, de paz, de Navidad, durante todos los días del mes de diciembre. Ugambi te unigambi serante kebunian altupata markat pacha alcaldesa como aking jireja yanap uire kiwa darkot sutini wawalu pakim samarani wa kaisa hospital corazón de Jesús tokinwa chikan jasuwa ko lawi unigambi wawat pacha yu pahyur chispana mausun payu kamar kama wakul negana yanap unika kamata kun kanchas. Es un paciente que tenía un problema a nivel genital, hidrocele de cordón espermático derecho. Esto prácticamente desde que era bebé ha tenido este problema. Él ha peregrinado por distintos centros hospitalarios donde les hacían cotizaciones que los papás no podían cubrir prácticamente. Bueno, enterada de esto, la alcaldesa decidió decidió apoyar prácticamente con todos los gastos y todo lo que es el tratamiento del paciente. Ya tiene alta el día de hoy, se va a ir a su casita, tiene un control en 7 días.
El complejo siderúrgico del Mutún va camino a la industrialización. Ya no es un sueño, ya no es un discurso. Aquí está la realidad de la industria siderúrgica para Puerto Suárez. La ejecución de esta obra va a paso firme hasta su consolidación y hasta 2023 este complejo siderúrgico será generador de empleos y economía en bien de bolivianas y bolivianos. Estamos saliendo adelante. En homenaje a la lucha de los salteños, Alcaldesa Bacopa inaugura la moderna Plaza Héroes de Sencata en el Distrito 8, con un monumento conmemorando la vida de hombres y mujeres que lucharon durante los conflictos del 2019. Trabajamos con unidad. Lavadores de autos del Distrito 1 se suman a los esfuerzos del municipio limpiando sumideros de la avenida Tiahuanaco. Salud preventiva. La alcaldía impulsa feria informativa sobre el VIH-Sida. Los asistentes pueden acceder a pruebas de Papa Nicolau e infecciones de transmisiones sexuales. Rememorando la rebelión indígena. Autoridades del municipio del Alto Yachacachi conmemoran a Tupac Katari con una sesión de honor. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Hoy, el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha, es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias. Vamos por Bolivia. En homenaje a la lucha de los salteños, Alcaldesa Bacopa inaugura la moderna Plaza Héroes de Sencata en el Distrito 8, con un monumento conmemorando la vida de hombres y mujeres que lucharon durante los conflictos del 2019. Trabajamos con unidad. Lavadores de autos del Distrito 1 se suman a los esfuerzos del municipio limpiando sumideros de la avenida Tiahuanaco. Salud preventiva. La alcaldía impulsa feria informativa sobre el VIH-Sida. Los asistentes pueden acceder a pruebas de Papa Nicolau e infecciones de transmisiones sexuales. Rememorando la rebelión indígena. Autoridades del municipio del Alto Yachacachi conmemoran a Tupac Katari con una sesión de honor. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Ida kuya gana kamay ko timpio kaluana ya tiu ina kuya kipit away tane kuni ham de kayu kamal kama tuk eo hanya ne alo mantiu kut ndias kanu kampi ya kaya tiu ni kampi humane kampi chicken jasni taki. Internet tigo uksana yanap tapampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa akawo kichawi uñañista yawaitana.